Durante siglos, nos enseñaron una versión muy simple de la historia. Reyes que conquistaban territorios, ejércitos que ganaban batallas, imperios que caían por guerras o traiciones. Pero hay una pregunta que casi nunca aparece en los libros escolares. Si los ejércitos eran tan importantes, ¿por qué muchos ganaron batallas y aún así perdieron el poder? ¿Y si los reyes lo decidían todo? ¿Por qué tantos terminaron obedeciendo fuerzas que no podían ver? La respuesta no está en el campo de batalla. Está en algo mucho más silencioso. El dinero. No quién lo tenía, sino quién lo controlaba. Porque a lo largo de la historia, el poder real rara vez perteneció al que gritaba órdenes. Perteneció al que decidía quién podía pagar, quién podía endeudarse y quién podía sobrevivir cuando todo fallaba. Cada gran giro histórico tiene un patrón que se repite, y ese patrón no empieza con una guerra. Empieza con un cambio en el control del dinero. Cuando el dinero cambia de manos, la historia cambia de dirección. En la antigüedad, el poder no se medía en monedas de oro. Se medía en acceso. Acceso a grano. Acceso a rutas comerciales. Acceso a recursos que otros necesitaban para vivir. Los imperios más estables no fueron siempre los más violentos. Fueron los que entendieron algo fundamental. Controlar el flujo es más importante que controlar el territorio. Roma no dominó el mundo solo por sus legiones. Dominó porque controló impuestos, salarios, rutas y pagos. El soldado romano luchaba porque cobraba. El funcionario obedecía porque dependía del sistema. La ciudad funcionaba porque el dinero circulaba bajo una autoridad central. Cuando ese control se debilitó, Roma no cayó en un solo día. Se fue vaciando lentamente. Menos ingresos. Más deuda. Menos capacidad para pagar ejércitos. La historia no recuerda ese momento como el colapso financiero romano. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Siglos después, el poder volvió a cambiar de forma. Ya no eran emperadores. Eran comerciantes. Las ciudades-estado que prosperaron no lo hicieron por tener grandes ejércitos. Lo hicieron porque se convirtieron en intermediarios del dinero. Venecia, Florencia, Génova. No gobernaban imperios territoriales. Gobernaban flujos financieros. Prestaban a reyes. Financiaban guerras. Decidían quién podía continuar luchando. Y quién debía rendirse. Muchos monarcas descubrieron demasiado tarde una verdad incómoda. Un rey endeudado no es soberano. Es un administrador temporal. Cuando un gobernante depende del crédito para sobrevivir, ya no manda, negocia. Y quien presta, pone condiciones. Con el tiempo, el control del dinero se volvió más sofisticado, más invisible, más estructural. No hacía falta conquistar países. Bastaba con controlar su financiamiento. Así nació una nueva forma de poder. Una que no necesitaba coronas ni ejércitos visibles. La banca. Durante generaciones, el dinero dejó de ser solo un medio de intercambio. Se convirtió en una herramienta de influencia. Quien controlaba el crédito, controlaba el crecimiento. Quien controlaba la deuda, controlaba el futuro. Las naciones empezaron a financiar guerras con préstamos. Infraestructura con bonos. Crisis con más deuda. Y poco a poco la historia dejó de escribirse con espadas y empezó a escribirse con contratos. El siglo XX llevó este modelo a una escala nunca vista. Después de guerras devastadoras, el mundo necesitaba reconstruirse. Pero reconstruir cuesta dinero. Mucho dinero. Y así surgió un sistema donde algunos países emitían la moneda. Y otros dependían de ella. El dinero dejó de representar valor tangible. Pasó a representar confianza. Confianza en gobiernos. Confianza en bancos centrales. Confianza en sistemas que prometían estabilidad. Pero esa confianza no era igual para todos. Algunos países podían imprimir. Otros solo podían pedir prestado. Y ahí apareció una nueva división histórica. No entre ricos y pobres, sino entre emisores y usuarios del dinero. Quien emite la moneda define las reglas. Quien la usa, se adapta. Esto no fue una conspiración. Fue una estructura. Un sistema que recompensaba a quienes controlaban la base financiera
y disciplinaba a quienes dependían de ella. Las crisis modernas ya no se parecen a las antiguas. No empiezan con invasiones. Empiezan con desequilibrios. Déficits. Inflación. Deuda impagable. Cuando un país entra en crisis, lo primero que pierde no es territorio. Pierde soberanía económica. Sus decisiones pasan a depender de acreedores, de mercados, de instituciones financieras. Y una vez más, la historia cambia de rumbo. Reformas. Recortes. Ajustes. Todo en nombre de la estabilidad. Pero detrás de cada ajuste hay una realidad que pocos dicen en voz alta. Cuando el dinero escasea, el poder cambia de manos. Las leyes pueden modificarse. Los sistemas sociales pueden reducirse. Las prioridades nacionales pueden reescribirse. No porque alguien lo imponga con tanques, sino porque el sistema financiero ya no permite otra opción. Esto no es nuevo. Solo es más visible. A lo largo de la historia, quienes controlaron el dinero no siempre fueron populares, pero casi siempre fueron decisivos. No aparecían en monumentos, pero aparecían en los momentos críticos. Cuando una guerra necesitaba financiación, cuando una economía colapsaba, cuando un imperio se sostenía solo por deuda. El dinero no manda solo, pero decide quién puede seguir mandando. Y aquí está la parte que incomoda. El control del dinero no siempre es democrático. No siempre responde a votos. No siempre refleja la voluntad popular. Responde a estabilidad, a confianza, a credibilidad financiera. Y esas cosas no se construyen rápido, pero se pierden muy rápido. Por eso la historia moderna no avanza en línea recta. Avanza por ciclos. Ciclos de expansión. Ciclos de deuda. Ciclos de ajuste. Cada ciclo redefine quién tiene poder y quién lo pierde. Las grandes transiciones históricas no anuncian su llegada. Se sienten después. Cuando el costo de vida sube. Cuando el ahorro pierde valor. Cuando trabajar más ya no garantiza seguridad. Es en esos momentos cuando la gente empieza a hacer preguntas. ¿Quién decide esto? ¿Quién controla el sistema? ¿Quién se beneficia cuando todo cambia? La respuesta rara vez es simple, pero siempre apunta al mismo lugar. Al control del dinero. No porque el dinero sea malvado, sino porque es el sistema nervioso de la economía. Donde fluye, hay crecimiento. Donde se corta, hay crisis. La historia no recuerda a todos los banqueros. No recuerda a todos los ministros de finanzas. Pero recuerda los efectos de sus decisiones. Imperios que parecían eternos. Monedas que parecían invencibles. Modelos económicos que parecían incuestionables. Todos terminaron cambiando cuando el control del dinero cambió. Hoy, vivimos otro momento de transición. No es una guerra mundial. No es un colapso inmediato. Es algo más lento. Más silencioso. Un reajuste. Las reglas que funcionaron durante décadas empiezan a mostrar límites. El dinero ya no alcanza como antes. La deuda pesa más. La confianza es más frágil. Y una vez más, la historia se prepara para escribirse de nuevo. No por quienes gritan más fuerte, sino por quienes entienden el sistema. Porque al final, la historia no la escriben solo los vencedores. La escriben quienes controlan el dinero cuando todo lo demás falla. Y esa ha sido la constante más ignorada y más poderosa de toda la historia humana.